El pelaje sucio y las costillas prominentes eran lo único que quedaba del orgulloso animal que alguna vez fue. Con una pata herida y el espíritu casi quebrado, el pequeño perro vagabundo caminaba bajo la lluvia incesante, dejando un rastro de huellas embarradas que el agua rápidamente borraba, como si el mundo estuviera empeñado en eliminar cualquier evidencia de su existencia. Sus ojos, uno azul cristalino y otro marrón intenso, escaneaban la calle desierta, buscando refugio o tal vez un milagro. Lo que encontró fue un jardín y un roble majestuoso que ofrecía un escaso resguardo del agua helada. Exhausto y hambriento, el animal se desplomó bajo las ramas del árbol. Había escapado de un dueño cruel, sobrevivido a peleas callejeras, dormido en alcantarillas y comido de basureros. En cada rasguño y cicatriz invisible llevaba escrita una historia de supervivencia, pero ahora, temblando bajo la lluvia, parecía que su voluntad finalmente se había agotado. Cerró los ojos, preguntándose si esta sería la noche en que simplemente se rendiría al frío y al hambre. Fue entonces cuando sintió una mirada sobre él. Al levantar la cabeza, descubrió a un niño observándolo desde la ventana de la casa. Un rostro redondeado con ojos color ámbar que reflejaban curiosidad y algo más. Algo que el perro no había visto en mucho tiempo en los ojos de un humano: comprensión. En el cruce de dos mundos rotos, existía un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Era el silencio de Tomás, un niño de 8 años cuya sabiduría contradecía su edad. Sus pequeñas manos, con dedos redondeados y uñas perfectamente recortadas por su madre, se aferraban al marco de la ventana mientras observaba al perro abandonado, un ser que, como él, parecía haber sido etiquetado y descartado por un mundo que juzgaba las diferencias antes que las esencias. La lluvia golpeaba contra el cristal, dibujando caminos zigzagueantes que parecían imitar las lágrimas que Tomás había derramado esa mañana en el patio de la escuela. Diferente, lento, raro. Palabras que había escuchado susurrar a sus compañeros mientras se alejaban de él durante el recreo. Palabras que pesaban como piedras en su pequeño corazón. Había pasado 3 semanas desde que su familia se mudó al nuevo vecindario, y Tomás, con su síndrome de Down, aún no había encontrado un solo amigo. Las sonrisas que ofrecía con tanta generosidad eran recibidas con miradas de extrañeza o, peor aún, con esa compasión superficial que disfrazaba el rechazo. Su madre le había dicho que solo necesitaba tiempo, que las personas aprenderían a ver lo especial que era. Pero el tiempo pasaba, y la soledad se hacía más profunda. Sin pensarlo 2 veces, Tomás abandonó su puesto de observación y corrió hacia la cocina. Su madre estaba ocupada con el trabajo en su computadora, mordiendo inconscientemente su bolígrafo mientras fruncía el ceño ante los números en la pantalla. No notó cuando Tomás tomó 2 rebanadas de jamón del refrigerador y salió silenciosamente por la puerta trasera. El jardín estaba frío y húmedo bajo sus pies, pero Tomás no lo sintió. Su corazón latía con un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Al acercarse lentamente al árbol, vio que el perro intentaba retroceder, pegándose más contra el tronco. Su cola se escondía entre sus patas traseras y un gruñido bajo, más de miedo que de amenaza, escapaba de su garganta. «No te voy a lastimar», susurró Tomás, extendiendo el jamón con su mano temblorosa. El perro y el niño se observaron mutuamente en ese momento suspendido, 2 almas heridas reconociéndose en los ojos del otro. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese encuentro bajo la lluvia era el comienzo de un lazo que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes al encuentro bajo el roble marcaron el comienzo de una amistad silenciosa pero profunda. Tomás nombró al perro distinto, porque, como él explicó a su madre con una lógica inocente pero certera, tiene los ojos de diferente color, como yo soy diferente a los demás niños. María, su madre, había accedido a quedarse con el animal tras llevarlo al veterinario, donde trataron su pata herida y confirmaron que no tenía chip de identificación. «Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo en la calle», comentó el veterinario mientras examinaba al pequeño mestizo de apariencia indefinida. En poco tiempo, Distinto se adaptó a la rutina familiar. Dormía al pie de la cama de Tomás, lo esperaba pacientemente junto a la puerta cuando el niño regresaba de la escuela,
y lo acompañaba en silencio durante sus momentos de soledad en el jardín. El perro parecía entender a Tomás de una manera que ni siquiera los adultos conseguían, respondiendo no solo a sus palabras, a menudo entrecortadas y difíciles de comprender para extraños, sino a sus emociones y necesidades más profundas. María observaba esta transformación con una mezcla de alivio y gratitud. Su hijo sonreía más, hablaba más, aunque fuera principalmente con distinto, y parecía menos afectado por el rechazo de sus compañeros. Aún así, el corazón de madre de María se encogía cada vez que veía a Tomás regresar de la escuela con los hombros caídos, y esa mirada que indicaba otro día de soledad e incomprensión. Fue en una tarde de octubre cuando el frágil equilibrio que Tomás había construido se quebró por completo. El Festival Escolar de Otoño, un evento que María había convencido a Tomás de participar, se convirtió en el escenario de su mayor humillación. La clase había preparado una pequeña obra sobre las estaciones, y a Tomás le habían asignado el papel del viento de otoño, con apenas 2 líneas. Durante semanas había practicado en casa, repitiendo las palabras una y otra vez, determinado a pronunciarlas correctamente cuando llegara el momento. Yo soy el viento que trae el frío. Yo soy quien hace volar las hojas. Simples, pero importantes para él. Su momento en el escenario. Cuando llegó su turno, Tomás avanzó al centro con su disfraz de tiras azules y grises flotando a su alrededor. Respiró hondo, como su madre le había enseñado, y comenzó. Yo soy el viento. Las palabras salían con dificultad, su lengua luchando contra los sonidos, que trae el frío. Fue entonces cuando escuchó la primera risa, un murmullo que se extendió rápidamente entre el público infantil. Alguien imitó burlonamente su forma de hablar. Yo soy el viento. Se mofó una voz desde las primeras filas. El tiempo pareció detenerse. Tomás sintió como el calor subía a sus mejillas mientras las risas aumentaban. Buscó desesperadamente a su madre entre el público, pero las luces brillantes del escenario le impedían ver más allá de la primera fila. Todo lo que podía distinguir eran siluetas borrosas y el sonido creciente de las burlas. Continúa, Tomás, le animó su maestra desde un lado del escenario, pero su voz sonaba distante, ahogada por el zumbido que comenzaba a llenar los oídos del niño. Yo soy quien, intentó continuar, pero las palabras se negaban a salir. Su garganta se había cerrado, y las lágrimas nublaban su visión. Las luces del escenario se volvieron repentinamente cegadoras, y el suelo bajo sus pies parecía moverse. Sin poder soportarlo más, Tomás dejó caer su guión y corrió fuera del escenario, atravesando las cortinas y saliendo por la puerta trasera del auditorio. No se detuvo hasta llegar al patio trasero de la escuela, a un rincón apartado donde los contenedores de basura formaban una barrera protectora entre él y el mundo. Allí, escondido de todas las miradas, Tomás finalmente se derrumbó. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos incontrolables, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas redondas mientras se abrazaba a sí mismo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. El dolor era físico, un puño apretando su pecho, robándole el aire, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. ¿Por qué soy así?, murmuró entre sollozos. ¿Por qué no puedo ser como los demás niños? Los minutos pasaban, y la crisis de Tomás no disminuía. Al contrario, parecía intensificarse. Su respiración se volvió más rápida y superficial. Comenzó a hiperventilar, incapaz de controlar el ritmo de su respiración. Sus manos hormigueaban y sentía un zumbido creciente en los oídos. Nunca antes había experimentado algo así, y el miedo a esa sensación desconocida solo empeoraba su estado. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido familiar de patas contra el pavimento, seguido de un suave gemido. Distinto, imposible, pensó Tomás a través de la bruma de su angustia. Distinto estaba en casa, a kilómetros de distancia. Pero cuando levantó la vista, ahí estaba su amigo, con el pelaje ahora limpio y brillante, sus ojos bicolores fijos en él con una intensidad casi humana. El perro se había escapado. De alguna manera, había sentido la angustia de Tomás y había encontrado el camino hasta la escuela,
siguiendo quizás el rastro del olor familiar de su amigo. Sin esperar invitación, Distinto se acercó y se recostó junto a Tomás, presionando su cuerpo cálido contra el costado del niño. No intentó lamerle la cara ni llamar su atención de forma activa. Simplemente estaba allí, una presencia constante y tranquilizadora, respirando acompasadamente. Tomás instintivamente hundió sus dedos en el suave pelaje de Distinto, aferrándose a esa familiaridad en medio de la tormenta emocional. El calor del animal penetró lentamente a través de su ropa, y el ritmo constante de la respiración del perro comenzó a actuar como un ancla. «Distinto», susurró Tomás, su voz quebrada. «¿Cómo me encontraste?» El perro respondió girando ligeramente la cabeza para mirar directamente a los ojos de Tomás, estableciendo un contacto visual que atravesaba todas las barreras. En esos ojos dispares, uno azul como el cielo, otro marrón como la tierra, Tomás vio algo que nunca había encontrado en los ojos de sus compañeros: aceptación incondicional, sin juicio ni expectativas. Distinto apoyó suavemente su cabeza sobre el regazo de Tomás, y el peso cálido y reconfortante actuó como un bálsamo instantáneo. El perro emitió un suspiro profundo, como si compartiera la carga emocional del niño. Y entonces, como si supiera exactamente lo que Tomás necesitaba, comenzó a emitir un suave zumbido, casi un ronroneo, un sonido vibrante que el niño podía sentir a través de su cuerpo. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la respiración de Tomás comenzó a sincronizarse con la de Distinto. Inhalación, exhalación. Profunda, constante. El hormigueo en sus manos disminuyó, y el zumbido en sus oídos se desvaneció gradualmente. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no venían acompañadas de esos sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. «Estás aquí», murmuró Tomás, la comprensión atravesando la neblina de su angustia. «Viniste por mí». Mientras permanecían así, en ese rincón olvidado del patio escolar, ocurrió algo extraordinario. Tomás comenzó a hablar. No las frases cortas y prácticas que solía utilizar con los humanos, sino un torrente de palabras, emociones y pensamientos que había mantenido encerrados. Le contó a Distinto sobre las burlas, sobre cómo se sentía diferente, sobre cómo a veces deseaba desaparecer. Y Distinto escuchó, realmente escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, simplemente ofreciendo su presencia constante como testimonio del dolor de Tomás. Cuando María finalmente los encontró, guiada por un conserje que había visto al perro colarse en la escuela, se detuvo en seco ante la escena. Su hijo, que raramente hablaba más de 2 frases seguidas con cualquier persona, estaba manteniendo una conversación fluida con Distinto, quien lo miraba con atención absoluta. El rostro de Tomás, aunque marcado por las lágrimas, mostraba una serenidad que María no había visto en mucho tiempo. «Él me salvó, mamá», dijo Tomás cuando vio a María acercarse. Distinto sabía que lo necesitaba y vino a buscarme. María se arrodilló junto a ellos, abrazando a su hijo y al perro en un solo movimiento. No cuestionó cómo Distinto había llegado hasta allí, ni cómo había encontrado a Tomás entre tantos edificios escolares. Algunas cosas, comprendió en ese momento, iban más allá de la explicación racional. Lo que importaba era que, en ese rincón olvidado, su hijo había encontrado algo más valioso que la aceptación de sus compañeros. Había encontrado un alma que lo entendía completamente, que lo veía no a pesar de sus diferencias, sino con todas ellas, y lo amaba precisamente por ser quien era. Y en los ojos bicolores de Distinto, María vio una promesa silenciosa: «Lo protegeré siempre». Los meses siguientes al incidente del festival escolar trajeron cambios sutiles pero profundos a la vida de Tomás. Como las estaciones que había intentado representar en el escenario, su mundo también comenzó una transformación gradual, casi imperceptible al principio, pero innegable con el paso del tiempo. La presencia constante de Distinto había despertado algo en Tomás que había permanecido dormido: confianza. No era la confianza ruidosa y evidente que otros niños exhibían en el patio de recreo, sino una serena certeza interior de que, sin importar lo que enfrentara, nunca estaría completamente solo. En casa,
María observaba maravillada cómo su hijo comenzaba a hablar más, no solo con Distinto, sino también con ella. Las palabras fluían con mayor facilidad, como si el dique que había contenido su voz finalmente hubiera cedido. Durante las cenas, en lugar del silencio habitual, Tomás compartía historias sobre su día, algunas tristes, otras esperanzadoras, y planteaba preguntas sobre el mundo con una curiosidad renovada. La escuela seguía siendo un desafío, pero uno que Tomás enfrentaba ahora con una armadura invisible. Cada mañana, antes de partir, se arrodillaba frente a Distinto, juntaba su frente con la del perro y cerraba los ojos por un instante, como si absorbiera algo esencial del animal, valentía, quizás, o esa capacidad de ver el mundo sin prejuicios. Lo más sorprendente ocurrió un mes después del incidente. La clase de arte había organizado una exposición de autorretratos, y el trabajo de Tomás, un dibujo vibrante donde se representaba a sí mismo junto a Distinto, ambos con expresiones de alegría pura, atrajo la atención de una niña nueva llamada Lucía. «Me gustan los ojos diferentes de tu perro», comentó ella mientras observaba el dibujo. «Son especiales, como tú». Aquella simple frase había sido el comienzo de algo que Tomás nunca creyó posible, una amistad. Porque Lucía, como Distinto, veía más allá de las diferencias. En las noches, cuando Tomás se acurrucaba en la cama con Distinto a sus pies, a veces recordaba aquel momento tras el escenario, cuando el mundo parecía derrumbarse y entonces apareció su salvador de 4 patas. No fue un rescate dramático como en las películas, sino algo mucho más profundo. La presencia correcta en el momento exacto, el amor ofrecido sin condiciones ni expectativas. María lo había expresado perfectamente una noche, mientras observaba a su hijo dormido con el perro fielmente a su lado. A veces, no salvamos a los perros. Ellos nos salvan a nosotros. Y así era. En un mundo que constantemente intenta definir el valor de las personas por sus capacidades, apariencias o logros, Distinto había enseñado a Tomás la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no exige perfección, solo presencia, que las almas más hermosas son aquellas que, habiendo conocido el dolor del rechazo, eligen ofrecer aceptación, y que a veces, nuestras diferencias no son limitaciones, sino puentes hacia conexiones más profundas. Porque al final, lo extraordinario del vínculo entre un niño y su perro no es lo que pueden hacer el uno por el otro, sino lo que pueden ser juntos, completos, aceptados, amados sin reservas. Un lazo invisible que transforma, sana y perdura, mucho después de que las huellas en la arena se hayan borrado.